Espadas, arcos, flechas o jabalinas, todas ellas armas antiguas que en su momento fueron las más letales. Pero también podemos hablar de rifles, cañones, misiles y hasta armas nucleares modernas. El constante desarrollo de novedosas y mortíferas tecnologías de enfrentamiento en combate siempre ha estado presente a través de la historia de la humanidad. Por eso, el día de hoy he traído para ustedes una investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre las armas usadas durante la historia, usando datos reales de las batallas para calcular su índice de letalidad. Una forma numérica de enseñar lo letal que podría ser cada arma tomando en cuenta algunos factores como el alcance de las armas, la cadencia de fuego, la exactitud, el radio de impacto y la movilidad en el campo de batalla. Yo soy el documentalista y esto es las armas más mortíferas de la historia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Arcabuz. Índice de letalidad 10. El arcabuz, que se remonta a la España del siglo XV, es el primer arma de hombro utilizada en la guerra. Requería del uso de un soporte de horquilla para apoyarse. El arma, relativamente barata, se extendió rápidamente por todo el mundo, pero era imprecisa a larga distancia. Tardaba hasta 1 minuto en recargarse y podía causar una pérdida de audición permanente en los usuarios. Número 2. La espada. Índice de letalidad 20. El primer ejemplo conocido se remonta al inicio de la Edad de Bronce, aproximadamente en el año 3300 a.C., pero la espada no se generalizó hasta miles de años después. Aunque es mortal en las manos adecuadas, la espada requiere obviamente el combate cuerpo a cuerpo, lo que limita significativamente su letalidad. Número 3. Ballesta. Índice de letalidad 32. La ballesta, que apareció por primera vez en Asia Oriental alrededor del siglo VI a.C., era un arma poderosa. En comparación con el arco tradicional, era mucho más fácil de dominar y requería mucha menos fuerza. Número 4. Cañones del siglo XVI. Índice de letalidad 43. Los primeros cañones eran excelentes armas de asedio, ya que permitían a los ejércitos perforar los muros de los castillos con proyectiles de hierro fundido de 12 libras. Sin embargo, los cañones tenían muchos inconvenientes en el campo de batalla. Eran difíciles de mover, incluso con caballos, y la puntería era principalmente una conjetura. Número 5. Mosquete de chispa. Índice de letalidad 47. El mosquete de chispa, que apareció por primera vez en Europa a principios del siglo XVII, supuso una importante mejora con respecto al arcabuz. Era mucho más ligero y eliminaba la necesidad de un soporte. El mosquete de avancarga, Brown Bess, que se ve aquí, era el favorito del ejército británico en el siglo XVIII y podía disparar 4 cartuchos por minuto. Sin embargo, los fallos de tiro eran un gran problema y no se podía utilizar cuando estaba mojado. Número 6. Fusil de carga trasera. Índice de letalidad 229. A diferencia de los mosquetes de carga frontal, los cartuchos de los rifles de culata se cargan desde la parte trasera del cañón, lo que ahorra tiempo y aumenta la seguridad.
Las ranuras perforadas en el cañón del arma, las estrías, estabilizaban las balas durante el disparo, mejorando la precisión. Número 7. Springfield modelo 1903. Índice de letalidad 778. Utilizado popularmente por las tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, este rifle podía dispararse de forma semiautomática gracias a su uso de cargadores de 5 balas. Rápidamente se ganó la reputación de ser un arma fiable, precisa y mortal. El uso del arma como rifle de francotirador continuó durante la Segunda Guerra Mundial, aunque su corto alcance, 600 yardas, limitó su uso. Número 8. Fusil de asalto. Índice de letalidad 4200. Introducidos por Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial, los fusiles de asalto ofrecen la potencia de disparo rápido de una ametralladora. Unos 550 disparos por minuto, en una forma más fácil de transportar. Todos los fusiles de asalto tienen la capacidad de fuego selectivo, se recargan mediante cargadores desmontables y tienen un alcance efectivo de al menos 330 yardas. Número 9. Ametralladora de la Primera Guerra Mundial. Índice de letalidad 12.730. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países habían comenzado a utilizar ametralladoras autopropulsadas. El diseño más popular, la pistola Maxim 1883, utilizaba una camisa de refrigeración por agua para reducir el sobrecalentamiento. El cañón podía disparar la friolera de 550 disparos por minuto, pero debido a su gran tamaño y peso, se necesitaba un equipo de 4 a 6 hombres para manejarlo correctamente. Número 10. Tanques de la Primera Guerra Mundial. Índice de letalidad 68.300. Desarrollados por los británicos, los tanques aparecieron por primera vez en el campo de batalla durante la batalla de Flers-Courcelette de la Primera Guerra Mundial en septiembre de 1916. Estos vehículos, fuertemente blindados, se diseñaron para abrirse paso a través de las trincheras. Tanques como el Mark I eran increíblemente lentos y estaban sujetos a frecuentes averías. Las cabinas mal ventiladas, por su parte, a menudo se llenaban de gases tóxicos. Número 11. Cazabombardero de la Primera Guerra Mundial. Índice de letalidad 229.200. La Primera Guerra Mundial fue el primer gran conflicto en el que los aviones pasaron a la ofensiva. Los primeros bombarderos carecían de miras adecuadas y solo podían llevar pequeñas cargas de explosivos simples. Los cazas biplaza solían tener una ametralladora montada en la parte delantera para la ofensiva y otra montada en la parte trasera para la defensa. Número 12. Cañón francés de 75 milímetros. Índice de letalidad 340.000. Adoptado oficialmente por Francia en 1898, el cañón de campaña de 75 milímetros fue diseñado para regar a las fuerzas enemigas con proyectiles explosivos de metralla a un ritmo de 15 rondas por minuto. En 1916, estos cañones disparaban proyectiles tóxicos de gas mostaza y fosgeno. Número 13. Misil balístico V2. Índice de letalidad 861.000. Creado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como arma de venganza, el cohete supersónico V2 fue utilizado por primera vez para bombardear Londres en 1944. Se lanzaron más de 3.000 V2, matando a 2.754 personas solo en Londres y destruyendo suficientes edificios como para provocar una crisis inmobiliaria. Otros miles de prisioneros de los campos de concentración murieron en su construcción.
Número 14. Lanzagranadas automático. Índice de letalidad: 1.500.000. El lanzagranadas automático MK-19 fue desarrollado por Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. El arma, alimentada por el cinturón, dispara granadas de 40 milímetros con un alcance efectivo de 1.600 yardas. Sus explosiones de granadas pueden matar a cualquiera que se encuentre a menos de 16 pies y herir a los que se encuentren a menos de 50. Número 15. Tanque de la Segunda Guerra Mundial. Sherman M4. Índice de letalidad: 2.203.000. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había construido más de 40.000 tanques M4 Sherman para su propio uso y para prestárselos a Gran Bretaña, Francia, Polonia, China y Canadá. Con una velocidad máxima de 30 millas por hora en carretera, era mucho más rápido que los tanques utilizados en la Primera Guerra Mundial. Número 16. Cazabombardero de la Segunda Guerra Mundial. Índice de letalidad: 3.037.900. Los aviones se volvieron mucho más mortíferos en la Segunda Guerra Mundial gracias a su construcción totalmente metálica, sus motores refrigerados por líquido y su armamento más potente. Fueron un elemento clave en la estrategia Blitzkrieg de Alemania. El Hawker Typhoon británico era capaz de transportar 2 bombas de 1.000 libras. Más adelante en la guerra, el avión también llevaba cohetes. Número 17. Bomba nuclear de 20 kilotones. Fat Man. Índice de letalidad: 48.550.000. El arma nuclear más potente jamás utilizada ofensivamente fue el Fat Man, un dispositivo de plutonio de aproximadamente 20 kilotones detonado en Nagasaki, Japón, el 9 de agosto de 1945. La explosión mató a 40.000 personas inmediatamente y al menos otras tantas murieron por los efectos persistentes de la radiación. Y finalmente, número 18. Bomba de hidrógeno de 25 megatones. Índice de letalidad: 210.000 millones. La bomba de hidrógeno B-41, desplegada por primera vez en septiembre de 1960, es el arma más potente jamás creada por los Estados Unidos. O al menos eso es lo que se sabe oficialmente. Con una potencia máxima de 25 megatones, o el equivalente a 25 millones de toneladas de trinitritorueno, con un índice de letalidad aproximadamente 4.000 veces superior a la del Fat Man, es también la más mortífera. Afortunadamente, el dispositivo termonuclear fue retirado poco después de su creación. El arma más potente de los Estados Unidos es la bomba B-83, con un rendimiento de solo 1.2 megatones. Yo soy el documentalista y esto fue las armas más mortíferas de la historia. Si te ha gustado este video, compártelo, dale like y déjame un comentario. Gracias y hasta la próxima.